Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Teleauditorio que nos favorece para entrar en su hogar a través de la pantalla chica. Bendiciones y feliz año 2014. Le desea la Sociedad Literaria de Honduras con su programa Presente. Es propicia la oportunidad, el agradecimiento sempiterno que la Sociedad Literaria de Honduras tiene hacia el primer poder del Estado por cedernos esta ventana, este espacio para dar a conocer la literatura, el canto, la poesía, la música, las artes. Muchas gracias. También le agradecemos al señor ministro de Cultura, Artes y Deportes, el doctor Tulio Mareno González, por todo el apoyo que le ha brindado a la Sociedad Literaria de Honduras. En esta oportunidad, como se dice, año nuevo, vida nueva, traemos algo novedoso, la primicia. Vamos a hablar, o mejor dicho, nuestro invitado especial, el abogado e historiador académico, don Ismael Cepeda, nos va a hablar de la obra y vida de Antonio Ramón Vallejo, que el 18 de enero del 2014 se celebra el primer centenario de su muerte. Pero va a ser él que les va a dar cualquier cantidad de detalles. Sin embargo, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirles que esto fue publicado mediante el decreto 208-2013 y que salió publicado en la Gaceta número 33.270, donde se declaró, donde el Congreso Nacional declaró el año 2014, año del primer centenario de la muerte del historiador hondureño Antonio Ramón Vallejo, y declarando el 17 de marzo, Día del Historiador Hondureño. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado especial, quiero patentizarle desde este canal mi más sentido pésame a mi excompañera de trabajo, mi buena amiga, la abogada Lili Pinel, por el desaparecimiento físico de un connotado miembro del Foro Hondureño. Me refiero al abogado y notario Rigoberto Espinal Irías, con quien fuimos también compañeros de trabajo. Además, este prominente miembro del Foro Hondureño perteneció a la Corte Suprema de Justicia como miembro propietario y también en la Corte Interamericana de Justicia. Y con el perdón de la familia doliente, sin mucho preámbulo, le cedemos la palabra al abogado e historiador académico Ismael Cepeda. Muy buenos días, abogado y licenciado en Historia. Muchas gracias. Esas cámaras y esos micrófonos son todos suyos para que nos exprese todo lo tocante a la vida y obra de Antonio Ramón Vallejo Bustillo. Adelante, abogado. Muchas gracias, don Ulises Barrios Solano, paisano de nuestra querida ciudad de Choluteca. En esta oportunidad de este conversatorio televisado, gracias al apoyo del Congreso Nacional, queremos hablar sobre la vida y obra
del fundador de los estudios históricos en Honduras, el doctor Antonio Ramón Vallejo Bustillo. La Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras, a través de la iniciativa del abogado Donaldo Reyes Avelar, le propuso que en ocasión del año 2014 conmemoráramos primero la muerte, el fallecimiento de este hombre. No solamente fue catedrático universitario, escritor, historiador, estadígrafo, primer director del Archivo y la Biblioteca Nacional, también un destacado miembro del Foro Nacional. Es así entonces que, encontrando eco en el Congreso Nacional, se aprobó el decreto que ha leído en la parte medular don Ulises, y con eso este año 2014 queremos desarrollar una serie de eventos y de programas, conversatorios, conferencias, charlas por todo lo largo y ancho del país para dar a conocer la vida y obra de este distinguido e ilustrado hondureño. El abogado Antonio R. Vallejo nació un 17 de marzo de 1844 y falleció en esta misma ciudad de Tegucigalpa un 18 de enero de 1914. En ese momento nosotros queremos conmemorar ambas efemérides. Este 18 de enero, conmemorando el primer centenario de su fallecimiento, vamos a brindar una conferencia para dar a conocer todo el programa que desarrollaremos durante todo el año 2014. Y el 17 de marzo del año 2014 celebraremos el Día del Historiador Nacional, porque mediante el decreto 208-2013 se ha creado para que los historiadores nacionales, ya sea historiadores locales, regionales o académicos, tengamos un día ya no solamente dedicado a la diosa Clio, que es la musa de la historia y de todos los estudiosos de la historia, sino que también el historiador nacional tenga esta celebración de un día como lo tienen los otros gremios profesionales, técnicos a nivel nacional. Es así entonces que la iniciativa fue, como lo señaló nuestro presentador, el doctor Ulises Barrios, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta este decreto 208-2013, hoy se ha convertido en una ley de la República. Entonces, en este conversatorio queremos hoy hablar sobre la vida, la obra de Antonio Ramón Vallejo Bustillo. Excelente información la que nuestro invitado especial nos ha brindado. Y para propios y extraños, debemos informarles que para que toda ley, para que todo decreto tenga la validez ante propios extraños, o mejor dicho, la fuerza legal, debe ser publicado indefectiblemente en el Diario Oficial La Gaceta. Aunque algunas personas digan lo contrario, sean ONG, instituciones sin fines de lucro, tenemos la obligación de publicarlos en la Gaceta. Y podemos mencionar la exigencia en el decreto 14 de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 81, donde se exige este requisito. Y puntualmente en la Ley del Procedimiento Administrativo, en su artículo 32, taxativamente exige que para que tenga fuerza legal un decreto, un acuerdo, debe ser publicado en la Gaceta. Pero antes de ir a nuestra primera pausa, yo quiero recordarles
que el día de ayer cumplieron en el 1610 nada más ni nada menos que Galileo Galilei descubre los llamados satélites de Júpiter, lo Europa y Calisto. En 1913 nace Francisco Fernández del Riego, escritor e intelectual político español, y en 1943 muere Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico estadounidense de origen austriaco. Ya volvemos, por favor, no nos cambien. Ya el abogado e historiador académico don Ismael Cepeda les dio una pequeña introducción sobre la obra y vida de Antonio Ramón Vallejo Bustillo. Pero antes de cederle la palabra, quiero mandarle una felicitación muy efusiva a los compañeros de Solio que cumplen año en el mes de enero. Como las damas son primero, les mando un saludo desde estas cámaras y de este canal a mi querida amiga y hermana, la poetisa Ogla Carcache. Y de igual forma a nuestro presidente Jorge Pasarita. También no puedo pasar desapercibido el agradecimiento que le mando hasta la Sultana del Sur, a don Alfredo Galo Rodríguez, por el obsequio que me hizo llegar a través del abogado e historiador académico Ismael Cepeda, un libro titulado Patinando en la Historia, Buscando Culpables. Muchas gracias, Alfredo. Lo mismo, un saludo para Miguel Mercado, don René Enamorado Cerrato, mi buen amigo, y también mi buen amigo don Rolando López Vázquez. Así que con esa pequeña interrupción, estimado abogado, puede continuar brindándole a ese selecto teleauditorio quién fue Antonio Ramón Vallejo Bustillo, su vida y su obra. Por favor. Cuando hablamos de Antonio R. Vallejo, estamos hablando del hondureño fundador de los estudios históricos en Honduras. Antes de su primera obra editada en el gobierno de Ramón Rosa y de Marco Aurelio Soto, prácticamente en Honduras no había un libro de texto sobre la historia de Honduras. Sí habían varios libros de historia, pero prácticamente eran de Centroamérica. Eran los libros de Montúfar, que eran los más usados, y había también otros libros que venían de Guatemala. La Reforma Liberal, con su proyecto de fortalecer la modernidad del Estado hondureño, con el proyecto también de implementar un programa que fortaleciera la identidad nacional, encargó al presbítero y abogado Antonio R. Vallejo la edición de una obra que resumiera desde el periodo de 1821 hacia acá, hacia ese momento de 1881, una obra que rescatara los principales eventos que había tenido la República de Honduras desde la Declaratoria de Independencia de 1821. Fue así entonces que la primera edición del primer tomo sobre la historia social y política de Honduras se imprimió por cuenta del Estado de Honduras en 1882. De esta obra, que es la pionera en los estudios históricos de Honduras, marca el inicio, marca el origen fundacional de lo que es los estudios históricos de Honduras. La última edición de ese primer tomo ha sido prácticamente editada
en el año 2009, que es el último, digamos, modelo ejemplar que lo ha compilado el coronel retirado Ramón Rosa Izaguirre en el año 2009. Así que esta primera obra, que fue editada por cuenta del Estado de Honduras en 1882, ha tenido alrededor de 5 reediciones y que sirvió de texto durante más de 30 años en todos los colegios, en todas las escuelas y muy posiblemente en la Universidad Central de Honduras, porque para ese momento la historia de Honduras solo era vista desde una perspectiva centroamericana. Por eso entonces esa es la labor de destacar de Antonio de Vallejo como el fundador de los estudios históricos en Honduras. Otro aspecto importante de la figura, de la obra de Vallejo, es que él se dedicó a la organización del Archivo Nacional. Fueron traídos todos los documentos que estaban en la vieja capital Comayagua, pese a la oposición de muchos de los lugareños, ¿verdad? Porque consideraban que formaba parte de su patrimonio local toda la documentación que había sido recogida desde tiempos de la colonia en lo que era la sede de la Intendencia de Honduras en Comayagua. Así que entonces Antonio Vallejo se dio a la tarea de organizar el archivo, porque no hay que creer que Antonio Vallejo fue el primero que recopiló eso. La tarea de él, y eso es lo rescatable, es que él las organizó, le dio un sentido más funcional a los documentos, la forma como organizar, porque el Estado de Honduras siempre había tenido archiveros nacionales antes de que él se le diera el cargo en 1881 durante el gobierno de Soto y de Rosa. Esa labor de organizar el archivo y la Biblioteca Nacional nos ha motivado a la Asociación de Historiadores Locales y Regionales para conmemorar este 2014 un año dedicado a su memoria. Y es por esta mañana, esta tarde o esta noche, depende del uso horario que usted nos está viendo, podemos entonces hablar de que hoy por hoy, hablar de la figura de Antonio de Vallejo es hablar del hombre, del hondureño fundador de los estudios históricos en Honduras. Antonio de Vallejo, antes de ser presbítero, ya había ingresado al Colegio Tridentino, donde se graduó de bachiller, y tenemos una copia de una esquelita o una invitación que hemos recogido en una copia en el Archivo Nacional de Honduras, donde el Antonio de Vallejo, cuyo rector del Colegio Tridentino era don Santiago Arriola y don Inés Licona, se graduó de bachiller en filosofía o en sagrados cánones sobre la figura de Juan de Boti, un 1 de octubre de 1865. A partir de ese momento, él recibió bajo las manos del obispo Cepeda y Cepeda las órdenes de sacerdote, y la parroquia de La Maní, ¿verdad?, fue uno de los primeros lugares donde él estuvo prácticamente encargado como párroco. Y también tuvo algunas dificultades porque era un hombre cuya dedicación primordial fue concentrarse en los estudios. Claro, el clero hondureño en ese momento era un clero, por así decirlo, con la formación mínima, pero no tenían todas las inquietudes científicas y literarias que tenía en ese momento el padre Vallejo. Y eso entró en contradicción incluso con el obispo Cepeda, donde él reclama mayor atención para que los sacerdotes continúen un programa de formación más continua, y es así como lo lleva cuando llega Marco Aurelio Soto
y lo encuentra ahí en la ciudad de La Paz y luego en Comayagua, a separarse progresivamente de las funciones eclesiales y resuelve dedicarse exclusivamente y retirarse de la iglesia. Él, a pesar de que ya no era un sacerdote en términos estrictos, ¿verdad? Él le gustaba siempre que lo denominaran el Padre Vallejo. Él nunca dejó ese elemento de conocerlo en su mundo, tanto en Tegucigalpa como en Honduras. A él siempre se le reconoció como el Padre Vallejo, pese a toda su labor como abogado, que no ejerció cargos de judicatura, pero solamente de fiscal para recuperar deudas de la municipalidad de Tegucigalpa. Él no, en la carrera del foro o en la carrera judicial, él no tuvo prácticamente mayor desarrollo y se concentró en lo esencial para la vida como historiador, las publicaciones y la recopilación y organización de los más importantes documentos, porque Vallejo tuvo siempre una preocupación: los derechos territoriales de Honduras. A Vallejo se le deben una serie de publicaciones que han sido instrumentos fundamentales en la defensa de los derechos territoriales de Honduras con los países vecinos, sobre todo con El Salvador, con Guatemala y Nicaragua. Y asimismo también compiló todos los tratados y convenciones, armisticios y resoluciones que el Estado de Honduras suscribió con países centroamericanos y también con países del resto de América y de Europa. También se dio a la tarea de recopilar todas las constituciones desde 1825 hasta la Constitución de 1895. Luego, como recordaremos, ahí el abogado Augusto Secuello, también para 1923, continuó la obra de recopilación, que la última recopilación es la de don Jorge Acuello y una edición que tiró la universidad en los años 80 hasta la Constitución de 1965. Entonces, la figura de Vallejo, ¿por qué es relevante en la historia de Honduras? Primero, porque es considerado en los estudios históricos como el fundador de la historia de los estudios históricos de Honduras. Dos, porque su figura se destaca en la época, en el mundo contemporáneo, como un hombre preocupado por la conservación del patrimonio documental de Honduras. Muchos de los documentos que hoy encontramos en el Archivo Nacional, que fueron traídos desde Comayagua y recopilados también en los distintos archivos de las municipalidades de Honduras, han sido conservados gracias a la diligencia del padre Vallejo cuando fue director del archivo durante la administración de Soto y también parte de la administración de Luis Bográn. Con eso podíamos decir una primera parte de la figura destacada del abogado, del presbítero y abogado Antonio Ramón Vallejo Bustillo. De manera pues que podíamos calificar a esta figura, a este connotado profesional, tanto de leyes como de la iglesia y como de la historia, como un adicto más que todo a recopilar informaciones, porque tengo entendido de que una de las compilaciones de las constituciones incluso parece que fue tirado o editado en un papel de primera, que es un papel satinado, algo por el estilo. Ahora bien, sí llama la atención ese ligamento o esa mistura del derecho con la historia y también
con el servicio eclesiástico. Miro yo una trilogía. En el próximo segmento, abogado y licenciado en Historia, Ismael Cepeda, tenga la bondad de ampliarnos ese aspecto, porque el público está ávido de saber toda esta clase de situaciones que ha vivido nuestro país, y nosotros como sociedad literaria de Honduras estamos en la obligación de difundir por los cuatro vientos con miembros de nuestra sociedad o con invitados. No nos cambie, ya volvemos. Continuamos con nuestro invitado especial hablando de la obra y vida de Antonio Ramón Vallejo. Pero esta primicia, porque este es el primer programa de la Sociedad Literaria de Honduras de este año, 2014, y el crédito tiene que ser para la Sociedad Literaria de Honduras hablar del padre Vallejo, como bien nos apuntaba el abogado y licenciado en Historia, don Ismael Cepeda. Así que, por favor, continúe con ese cúmulo de conocimientos que tiene sobre este personaje hondureño. Realmente, como reza los considerandos del decreto que A 2008-2013, que la figura de Vallejo debe ser rescatada un tanto del olvido, y ya no solo un busto que encontramos en los pasillos del Archivo Nacional, en la ex Casa Presidencial aquí en el centro de Tegucigalpa, sino que también hay que darle vida a estas figuras, hay que transmitirlas a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros colegas historiadores que pasan entusiasmados con unas figuras o modas del momento, y también a los literatos, porque el padre Vallejo también se ocupó de la literatura. Él tiene entre sus obras varias cuestiones relacionadas con la lengua latina, la enseñanza de la lengua española. Fue realmente un hombre preocupado también por las lenguas indígenas. Así que en el marco de toda esta celebración del 2014, que la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras vamos a desarrollar durante todo este año, queremos promover para el 2 de marzo, allá en la ciudad de Choluteca, una conferencia conversatorio con los escritos de Antonio R. Vallejo sobre José del Valle, conocido más popularmente entre nosotros como José Cecilio del Valle, porque a don José solo se firmaba José del Valle, a él no había el tal Cecilio, aunque en el onomástico de su año del día 22 de noviembre de 1777, ya el santoral católico tenía consagrado a San Cecilio. Entonces queremos celebrar en 2 de marzo, en la conmemoración de otro año del fallecimiento en Piedras Negras, Guatemala, de José del Valle, una conferencia, un conversatorio que nos permita que la obra de Vallejo sobre los escritos políticos y económicos de Valle sean conocidos también en el público de esa ciudad. Así que esperamos un respaldo de las autoridades de cultura y de la alcaldía municipal de Quintín, presidido por el alcalde Quintín Soriano, para esta iniciativa de la Sociedad Literaria de Honduras, en conjunto también con la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras.
Entonces, antes de nuestra pausa anterior, decíamos que esta combinación de la formación de sacerdote, la formación jurídica y la preocupación por toda la documentación sobre el Estado de Honduras que tuvo el padre Vallejo, ¿verdad? Es realmente aspecto que hay que tenerle mucha importancia. El padre Vallejo, como decíamos, se graduó de bachiller en cánones sagrados en 1865, recibió la consagración de sacerdote en manos del obispo Fray de Jesús Cepeda y Cepeda. También se desarrolló como párroco fue cura de beneficio de La Maní. En esta copia del Archivo Nacional de la parroquia de La Maní, vemos que el padre Vallejo, en esta documentación, esta fotostática, se apellidaba el Vallejo con B grande, aunque nosotros lo hayamos conocido con la B pequeña, no sé si es la dental o labial, ¿verdad? Todavía en esos términos siempre nos acordamos de esa dificultad que teníamos siempre en la escuela con nuestras queridas profesoras, si nos decían si era la B de vaca o era la B de burro, ¿verdad? Entonces, el padre Vallejo desarrolló en la parroquia del Sagrado Beneficio de La Maní, fue párroco residente y párroco con beneficio, es decir, que la jurisdicción de La Maní alcanzaba a todos esos pueblos y él recibía los derechos parroquiales a su beneficio y otra parte para el cabildo eclesiástico de Comayagua. Es así entonces que el padre Vallejo, al desempeñarse no solo como historiador, fue estadígrafo. En el primer anuario estadístico, ya en la administración de Luis Bográn, para 1889, él desarrolló un censo que está contemplado en esa obra. Esa obra también le derivaron otras obras de menor importancia, como la Organización Judicial de Honduras, la parte de los municipios, porque fue un censo que se desarrolló en todos los departamentos conocidos en esa época. Creo que para esa época teníamos prácticamente 1889 como alrededor de 10 o 11 departamentos, porque no estaba creado Cortés, no estaba creado Valle, no estaba creado Cortés, Colón, no estaba creado tampoco la zona de la Mosquitia, porque gracias a Dios, porque pertenecía en ese momento a la jurisdicción de Yoro. Esta labor de estadística, como director de estadística, es siempre, hasta hoy en día, fuente obligada para los estudios que hacen sobre la composición de la sociedad hondureña de ese momento, de finales del siglo XIX. Esta obra tiene tablas completas como hoy podemos utilizar en los mejores censos o en los programas estadísticos que conocemos usualmente vía software en las computadoras de los institutos de estadísticas, y eso ya Vallejo en esa edición del primer anuario estadístico, ¿verdad? Son bien claras las tablas, las muestras que él realiza en ese momento. También ese primer anuario estadístico tiene fotografías, está ilustrado con fotografías de su momento, de los principales edificios, tanto públicos como privados. Y esas fueron impresas, las planchas, en Nueva York. Entonces, ese libro, el anuario estadístico, que fue también reimpreso ya en forma por la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
cuando la dirigía en su momento el literato y poeta don Segifredo Infante. Entonces, toda la vasta colección de obras editadas y de obras inéditas que compiló y escribió el padre Vallejo nos dan la muestra clara de la profunda vocación de historiador, de catedrático, de estadígrafo, de hombre amante de la cultura y del fortalecimiento de la identidad de Honduras. Porque no puede haber identidad si no conocemos nuestra historia. Y esa historia, con todas sus vicisitudes, con todas sus controversias, con todos sus bemoles, hoy podemos nosotros claramente estar satisfechos que una figura relevante en las letras y en la historia de Honduras lo es la figura del padre y del presbítero y abogado don Antonio R. Vallejo. Definitivamente esta ilustración magistral que nos ha hecho el abogado y licenciado en Historia Ismael Cepeda no puede quedar en el aire. Y yo quiero poner, como dice un político del patio, ponerle la tapa al pomo. Dice el decreto 208-2013, publicado en la Gaceta número 33.270, en su artículo 3 lo siguiente: la Secretaría en los despachos de Cultura, Artes y Deporte es la responsable de coordinar con la Secretaría de Estado en el despacho de Educación, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la red de historiadores locales y regionales de Honduras y otras ciudades que han honrado al presbítero y abogado Antonio Ramón Vallejo Bustillo. Y continúa el artículo 3, mediante la celebración de conferencias, seminarios, charlas, conversatorios y otros actos similares de igual naturaleza en escuelas, colegios y universidades, así como le propuso a nuestro común amigo y paisano don Valentín Soriano allá en Choluteca para el 2 de marzo. Y dice el artículo 4, el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación, bautizará la promoción escolar correspondiente al año 2014 en sus diferentes niveles con el nombre de presbítero y abogado don Antonio Ramón Vallejo Bustillo. Y este decreto fue emitido a los 6 días del mes de septiembre del 2013 y firma como presidente también nuestro paisano, el doctor Mauricio Oliver Herrera, el abogado Rigoberto Chan Castillo y la secretaria Gladys Aurora López Calderón. En tal virtud, esto ha sido publicado en la Gaceta y tiene la suficiente fuerza legal. Por eso yo a ciertos personajes conocidos les hago hincapié que publiquemos en el diario oficial La Gaceta nuestro estamento jurídico interno. Me reservo el nombre en este momento, pero sí es de suyo importante hacer esa situación. Como el tiempo es nuestro mayor enemigo, máxime en los programas de televisión y en cualquier actividad del ser humano, vamos a concederle un minuto a nuestro invitado para que le mande un saludo a ese selecto teleauditorio que nos honra con vernos y escucharnos a través del canal del Congreso Nacional, que muy desinteresadamente le cede este espacio a la Sociedad Literaria de Honduras.
Abogado e historiador, por favor, sus últimas palabras antes de despedir el programa. Quiero reiterar nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras, a la Sociedad Literaria de Honduras por compartirnos su espacio en esta oportunidad, e invitar a todos los intelectuales de Honduras, a las autoridades que dirigen todo el aparato educativo y cultural de Honduras, para que tengamos presente este decreto emitido por el Congreso Nacional, el decreto 208-2013, que conmemora el primer centenario de fallecimiento del abogado y presbítero don Antonio R. Vallejo. Asimismo, a todos nuestros colegas académicos en historia, para que el 17 de marzo convoquemos a un congreso de historiadores nacionales para que podamos también celebrar este efemérides, que ha sido prácticamente una iniciativa que creemos que va a ser respaldada con las actividades en este marco, en el contexto de toda esta celebración centenaria que queremos desarrollar en este año 2014. Muchas gracias, muchas gracias. Ya para despedirnos de este programa, del primero del año 2014, se me quedaba algo en el tintero. Un saludo hasta el puerto de San Lorenzo y, como decía Pilar del Portal, el puerto niño que reta al porvenir. Yo digo que retó al porvenir, para el ingeniero Ulises Fabián Ramos Domínguez, por su vástago que lleva el nombre de Aldo Fabián Ramos Domínguez, como se llamaba mi hijo menor, que goza de la paz del Señor. Salud, pueblo hondureño, bendita sea Honduras. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias.